Luis Díaz tiene un nuevo desafío en su carrera, ser una de las figuras del Bayern Múnich, uno de los clubes más importantes del mundo. Aquí analizamos el paso de Díaz por el Liverpool y por qué lo eligió el club alemán para llevar a su plantel a otro nivel. El guajiro culmina así un paso histórico por el fútbol inglés. Díaz llegó al Liverpool en enero de 2022 con 25 años recién cumplidos. El club pagó 49 millones de euros por su pase al Porto, apostando para que pueda unirse de gran manera al equipo. El técnico alemán Jürgen Klopp lo veía como un jugador ideal para reemplazar a Sadio Mané, quien estaba bajando de nivel y buscaba dejar el club. No le tomó mucho tiempo adaptarse al estilo del club inglés y a las tácticas de Klopp. Marcó su primer gol ante el Norwich en febrero en el cuarto partido y se afianzó como titular. Su encuentro más importante en los primeros 6 meses que estuvo con el club fue ante el Benfica, equipo al que ya le había marcado muchos goles con el Porto. Se enfrentaron en cuartos de final de la Champions League y en el partido de ida Díaz marcó un gol y dio una asistencia. El Liverpool llegaría a la final de la Champions, donde perdió ante Real Madrid, pero igual pudo ganar la Copa FA y la Copa de la Liga. En estos 6 meses, Díaz disputó 26 partidos, 18 de titular, marcando 6 goles y dando 4 asistencias. Con la salida de Mané al Bayern Múnich, muchos ponían al colombiano como una figura clave en la siguiente temporada. Comenzó con un buen ritmo, anotando 4 goles entre agosto y septiembre, pero el rendimiento del equipo fue mucho más bajo que la temporada anterior. El 9 de octubre enfrentó al Arsenal, en un encuentro donde dio una asistencia, pero tuvo que salir en el primer tiempo por una molestia en la rodilla. La lesión era importante y lo dejaría fuera al menos 2 meses, hasta después del Mundial de Qatar. Para diciembre las noticias fueron peores, ya que cuando volvió a entrenar en diciembre empezó a sentir molestias nuevamente en la misma rodilla. Aquí se determinó que necesitaría una cirugía para reparar uno de sus ligamentos y que estaría fuera unos 3 meses más. Fue la primera lesión grave de su carrera y lo dejó fuera del equipo en el momento que tenía algunos de sus mejores rendimientos. La pregunta era si iba a poder recuperar su puesto en el equipo después de estar tanto tiempo fuera. Díaz volvió en abril ante el Leeds y pudo marcar un gol ante el Tottenham, pero sus rendimientos estuvieron por debajo de lo que demostró antes de la lesión, algo normal en situaciones así. Díaz culminó la temporada con 5 goles y 2 asistencias, y dudas sobre cuál sería su rol en la siguiente campaña. Buscó disipar estas dudas de forma rápida y comenzó de una excelente manera, anotando 2 goles en las 2 primeras fechas de la Premier. En estos partidos se pudo afianzar de titular nuevamente, aprovechando las chances en lo que sería la última temporada de Klopp como técnico de los Reds. En este tiempo, Díaz también se convirtió en la máxima figura de la selección colombiana, al ser el futbolista de más alto perfil en el equipo del fútbol mundial. Sus actuaciones demostraron que era el jugador clave en el esquema. Bajo su liderazgo, la selección consiguió una victoria histórica, derrotando 2-1 a Brasil en Barranquilla, la primera victoria ante los brasileños por eliminatorias en su historia. Ambos goles los marcó Díaz para dar vuelta al partido. Esto además lo hizo tras el momento más difícil de su vida, el secuestro de su padre. El 29 de octubre de ese año, su madre y padre fueron secuestrados en Barrancas, su ciudad natal. Su madre fue liberada, pero el padre siguió secuestrado. El club permitió que Díaz no juegue el siguiente partido, encuentro donde Diogo Jota festejó un gol con la camiseta de Díaz para dar apoyo. El 9 de noviembre fue liberado su padre, terminando el calvario. Una semana después consiguió el logro ante Brasil, con su padre en las gradas. En esta campaña el Liverpool recuperó su nivel, terminando tercero en la Premier League y ganando la Copa de Liga. Esta vez Díaz jugó 51 partidos, 42 de titular, la temporada con más minutos disputados de su carrera. Anotó 13 goles y dio 5 asistencias. Este gran rendimiento continuó con la selección colombiana en la Copa América, donde el equipo llegó hasta la final con Díaz como su mejor jugador. Tras la salida de Klopp, la pregunta era cómo iba a rendir Díaz con el nuevo esquema de André Slot, su reemplazante. En lugar de complicarlo, este cambio permitió que incluso sea más importante dentro del equipo. Tuvo grandes partidos como ante Manchester United en septiembre, anotando 2 goles, y cuando anotó un hat-trick ante Bayer Leverkusen. A diferencia de otros años, mantuvo su nivel por gran parte del campeonato, ya que entre abril y mayo marcó 4 goles en 5 partidos, incluyendo a rivales como el Arsenal. Con estos rendimientos, el Liverpool consiguió ganar la Premier League. En las estadísticas, esta fue la mejor campaña de Díaz con el club, anotando 17 goles y dando 5 asistencias en 50 partidos.
Fue titular en 35 encuentros de la Premier League y la Champions, jugando los partidos más importantes. Según el CS Football Observatory, fue uno de los 5 extremos más influyentes en todo el fútbol mundial en la temporada 2024-2025, en gran parte por su juego completo, aportando mucho en el 1 contra 1 y en la definición. Terminó entre los 20 mejores jugadores de la Premier League en goles convertidos, remates intentados, regates, toques en el área rival, pases clave y pases al área rival. A pesar de estos números y los títulos que consiguió con el club, la continuidad de Díaz estaba en duda. Su contrato duraba hasta 2027, pero no llegaban a un acuerdo para extenderlo, en gran parte porque el colombiano sentía que no recibía una oferta similar a la de sus compañeros. Díaz ganaba un poco más de 3 millones de euros al año, siendo apenas el 17º jugador mejor pagado de la plantilla, recibiendo incluso menos que jugadores suplentes o de menor rendimiento. Figuras como Mohamed Salah o Virgil van Dijk recibieron contratos casi 8 veces mayores a lo que cobraba Díaz. El club también tenía dudas sobre extender el contrato a un futbolista que se acercaba a los 30 años. A diferencia de Salah, quien era goleador e insignia del equipo, Díaz se destacó, pero no llegó a ser la máxima figura del ataque. Muchos criticaron en algunos momentos sus decisiones al atacar o definir jugadas frente al arquero, pero pudo mejorar estas estadísticas en la última temporada. Por estas razones, el Liverpool empezó a buscar ofertas. En estos casos es difícil que clubes grandes busquen a un futbolista, pero uno de los clubes más interesados era una de las potencias más importantes del fútbol europeo, el Bayern Múnich. El club alemán empezó a buscar alternativas debido a que jugadores en su puesto como Leroy Sané iban a dejar el club en el mercado de verano, y vieron a Díaz como la mejor alternativa en esta zona. Otra razón que impulsó al Bayern a asegurar su fichaje fue la tremenda lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes, donde se fracturó el peroné y sufrió una distensión de ligamentos que lo dejaría fuera al menos la mitad de la temporada. El Liverpool solo lo vendería por un monto altísimo, ya que Díaz seguía siendo una parte clave del plantel. El Bayern decidió poner 70 millones de euros, un monto que parecía imposible de rechazar. El monto de la transferencia no es alto en comparación a otros jugadores, ya que solo en este mercado actual 5 jugadores fueron comprados por montos más altos, incluyendo los 2 del Liverpool, Florian Wirtz y Hugo Ekitike. La diferencia en el caso de Díaz es que es por mucho el monto más alto de un jugador de más de 28 años. La siguiente transferencia en este rango de edad es la de Gerson al Zenit de Rusia, de 25 millones, casi 3 veces menos que el monto que se pagó por el colombiano. Es también la 10ª transferencia más alta de la historia por un jugador de más de 28 años. Esta ha sido una política que ha repetido el Bayern, ya que uno de los montos más altos en esta lista es el de Harry Kane, su actual compañero, comprado hace 2 temporadas atrás. El gran salto que da Díaz en este cambio de club es a nivel económico. Cobrará 14 millones de euros anuales o 270.000 euros semanales. Esto es 4 veces más de lo que cobraba en el Liverpool. Su contrato se extenderá hasta el 2029 hasta que cumpla 32 años. Este contrato lo ubica en la élite de los futbolistas del continente americano. Si vemos los salarios de los jugadores hispanoamericanos en las grandes ligas europeas, Díaz será el tercer mejor pagado, solo quedando detrás de Federico Valverde y Lautaro Martínez, quienes son figuras en sus clubes desde hace años. Es por mucho el jugador colombiano mejor pagado en estas ligas, triplicando al siguiente, Duván Zapata. Pero no es el futbolista de su país con el mayor salario, ya que John Hader Durán recibía más de 15 millones en el fútbol árabe. Tampoco es la transferencia más cara de un colombiano en la historia, superada por la de Durán al Al-Nassr y la de James Rodríguez al Real Madrid. De cualquier forma, Díaz suma la tercera y cuarta transferencia más cara de jugadores colombianos. A pesar de su aumento, no está ni siquiera cerca de ser uno de los jugadores de mayor salario en el Bayern. Es el 8º jugador que más cobra en la institución, con el futbolista más caro del plantel, el inglés Kane, cobrando casi el doble, 25 millones de euros por año. Es el segundo equipo con mayor presupuesto salarial de toda Europa, solo quedando detrás del Real Madrid. Es una muestra de que es una institución que gasta para pelear en lo más alto del fútbol mundial. El Bayern también es un equipo con el cual se asegura pelear por grandes cosas cada año. Es el club dominante en Alemania, ganando 12 de los últimos 13 títulos de la Bundesliga. Es también uno de los equipos que siempre pelea por la Champions League. Si comparamos los rendimientos de los últimos 15 años, el Bayern ganó 2 veces la Champions, en 2013 y 2020, fue subcampeón una vez, llegó 5 veces a semifinales y solo en una ocasión quedó eliminado en octavos de final.
En este mismo periodo, el Liverpool solo participó de 8 Champions, un poco más de la mitad, llegando a 3 finales, que fueron las únicas oportunidades que superó los cuartos de final. Será el tercer colombiano en jugar por el equipo bávaro. El primero de ellos fue Adolfo El Tren Valencia, quien solo estuvo una temporada, la de 1993 y 1994. Anotó 11 goles y fue uno de los máximos anotadores del equipo, pero fue vendido al Atlético Madrid ese año. El otro fue un compañero de Díaz en la selección, James. James llegó a préstamo del Real Madrid por 2 temporadas. Fue un jugador importante en este tiempo, ganando varios títulos y en total anotó 15 goles en 67 partidos disputados. Al frente del equipo está el belga Vincent Kompany, quien fue elegido para ser técnico por su estilo táctico ofensivo, de posesión y presión del balón. La llegada del colombiano le da aún más armas en ofensiva para crear chances. El finalizador en el esquema es Kane, uno de los grandes goleadores de la última década. Ha sido máximo anotador de la Bundesliga en sus 2 temporadas y buscará conectarse con Díaz o hasta crear espacios para que éste pueda convertir. Otra de las figuras claves en el equipo es el extremo por el costado derecho, Michael Olise. El francés llegó del Crystal Palace y se ha convertido en el jugador más desequilibrante del equipo, anotando más de 20 goles y dando más de 20 asistencias en su primera temporada. Ya es visto como uno de los mejores extremos del mundo. Su presencia, más la de Díaz por los costados, hace que el Bayern tenga uno de los ataques más potentes, rápidos y habilidosos del todo el mundo futbolístico. Díaz también tendrá el apoyo de uno de los laterales que mejor va al ataque del mundo, el canadiense Alphonso Davies. Davies no jugará los primeros meses por una rotura de ligamentos, pero cuando se una siempre subirá a la zona de ataque, permitiendo a Díaz encontrar espacios en las defensas con sus corridas. ¿Por qué el Bayern eligió a Díaz? Porque a nivel estadístico es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Su mayor fortaleza es crear y definir chances de gol. Díaz promedia casi un gol cada 2 partidos en la última temporada, siendo uno de los promedios más altos para extremos, algo destacable considerando que tenía a un goleador como Salah en el plantel. Esto es algo que busca el Bayern, en especial por aquel costado izquierdo del ataque. En la Champions fue el equipo que más remates promedió por partido, pero anotó menos goles o la misma cantidad que otros 4 clubes. La falta de efectividad se notó entre las opciones del costado derecho, ya que ningún extremo por aquel costado anotó más de un gol en la competencia, mientras que jugadores como Musiala y Thomas Müller convirtieron más tantos. Otro de los puntos fuertes del colombiano son sus corridas sin pelota. Gran parte de sus goles en el Liverpool en la última temporada llegaron tras grandes sprints al vacío, aprovechando los espacios que dejaban las defensas. El estilo de juego del Bayern no es uno de transición, como fueron varios años del Liverpool, sino más de posesión, pero necesitan a alguien que cambie el ritmo de la manera que hace Díaz. Su juego es intenso en todo sentido, también en lo defensivo, presionando a los defensores rivales, una parte fundamental del esquema de Kompany. Recuperando balones cerca del área, puede crear chances claras de gol. Un aspecto que deberá mejorar es su visión de juego. En el Liverpool solo promedió 5 asistencias por temporada, debido a que no creaba muchas jugadas de gol a través de los pases. En el Bayern, que juega con un estilo de más posesión y sin tantas transiciones rápidas, es necesario que los atacantes puedan dar pases precisos en poco espacio a sus compañeros. Díaz ha sido un jugador que se adaptó a diferentes sistemas, así que se espera que también pueda levantar su nivel con respecto a su capacidad de pase. Para los hinchas colombianos, además de su rendimiento en el club, están expectantes con su desarrollo futbolístico en la previa al Mundial 2026. Colombia está a un paso de clasificar a la Copa del Mundo y Díaz es su máxima figura. Es el máximo goleador del equipo en las eliminatorias y líder en casi todas las categorías ofensivas. Si llega en un alto nivel y con confianza al Mundial, la selección dirigida por Néstor Lorenzo podría sorprender a muchos o ser un rival que varios países buscarán evitar en los diferentes cruces. Para ustedes, ¿podrá Díaz convertirse en una de las grandes figuras del Bayern Múnich? Para conocer a otra gran figura del continente, hagan clic en el video de Cole Palmer.